Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, bienvenidos a este espacio cultural de Canal Capital. Es un gusto saludarlos una vez más desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Recordemos que esta feria tiene diferentes franjas y hoy llega una que nos ha gustado bastante y se llama ¡Que viva la música! Y es que hoy queremos celebrar la vida y el talento del gran Bob Dylan, este estadounidense que es americano y que además es compositor, productor, cantante y además ha recibido una cantidad de premios increíbles. Además, por ejemplo, recibió de la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura en 2016, es el único cantante hasta la fecha que lo tiene. Y él lo recibió porque él creó una nueva expresión poética dentro de toda la tradición de la música americana. Y nosotros y la Filbo celebramos esta gran decisión de entregarle ese gran reconocimiento. Es por eso que en este conversatorio va a estar Carolina Sanín, va a estar Jacobo Selnick y va a estar moderado también por Sandro Romero. Esta es una gran celebración que hacemos para Bob Dylan. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a oficiar aquí un poco como moderador de esta conversación sobre Bob Dylan. Me acompañan Carolina Sanín, escritora, docente, investigadora, autora de libros como Todo en otra parte, Ponqué y otros cuentos, Los niños, entre otros, una compilación de textos de Fernando González que se encuentra aquí allá al fondo, y Jacobo Selnick, que entre los dos han organizado este texto a partir de una serie de recomendaciones discográficas que ha hecho Jacobo de acuerdo a su vasta experiencia en el conocimiento y en el estudio de la obra de Mr. Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Carolina ha hecho un estudio preliminar del texto, ya hablaremos, o sobre la obra de Dylan mejor, y a partir de 20 canciones emblemáticas, Jacobo ha construido este libro que se llama En las puertas del cielo o a las puertas del cielo, que en ocasión del Premio Nobel de Literatura a Dylan, pues ha aparecido en las librerías y que de alguna manera sirve de guía para entender un poco el misterio, si se puede decir así, de lo que hay detrás de la obra de este grandísimo, inmenso artista del siglo XX y del siglo XXI. Esta charla la tuvimos más o menos parecida con Jacobo hace algunos meses en el Hey Festival en Cartagena, y uno de los comentarios que yo oí era que había como una cantidad de información y de erudición, entre comillas, pero que en el fondo uno como, persona que va a entrar al túnel de la obra musical y literaria de Dylan, quedaba un poco perdido porque no revelábamos cuál era el misterio de la obra de Bob Dylan. Ayer justamente estaba viendo otra vez la primera película que se hizo sobre la gira de Dylan en el Reino Unido en el año 65, cuando él tenía 24 años. Y justamente los periodistas incesantemente le preguntaban a Dylan, al joven, irreverente y fumador Bob Dylan de la época, le preguntaban eso, exactamente, que cuál era el mensaje, qué era lo que él quería transmitir, y Dylan nunca tenía una respuesta, no había una respuesta. Y yo creo que un poco el malentendido que hay con respecto a la obra de Dylan es que con él no hay, como con todo gran artista, no hay una sola puerta para entrar, sino que hay muchas puertas. Y máxime ahora, en el siglo XXI, cuando las artes están rompiendo sus fronteras cada vez más, donde la literatura, el cine, las artes plásticas, las instalaciones, el performance, la danza, etcétera, se mezclan y se alimentan las unas con las otras, pues la obra de Dylan, el desconcierto que produjo
para muchas personas, que no solamente fueron algunos intelectuales colombianos que opinaron en sus columnas, sino también en otras partes del mundo también hubo como una especie de voces de desconfianza o de protesta por el hecho de que un cantante, entre comillas, se hubiese ganado el Premio Nobel de Literatura. Yo creo que lo importante es justamente que este premio, por un lado, es un triunfo generacional que representa, que es un símbolo para los grandes poetas beatniks, para los múltiples autores que representaron la rebelión juvenil de los años 60 y 70, y para todos los artistas, por lo demás, que parten de la literatura para jugar con otras formas de expresión que me parece que han roto sus fronteras desde hace mucho tiempo. Y Dylan, que también no solamente es un estupendo cantante, un compositor sobrenatural, sino también un excelente pintor, un escultor, un gran actor de cine, un guionista y un director, pues una persona que reúne no solamente más de 500 canciones compuestas, interpretadas y grabadas, sino también una colección impresionante de otras disciplinas artísticas. Pues yo creo que ahí en ese premio hay un símbolo muy interesante, muy importante. Yo quisiera comenzar, Jacobo, con la venia tuya, que entre otras cosas, no por estar aquí con el entusiasmo con Dylan me he olvidado de decir los libros que has publicado antes de este, como Roquestra o como Satisfaction, que se encuentra aquí, y que son libros en los cuales Jacobo poco a poco se ha ido especializando y profundizando, y es uno de nuestros pocos escritores que han tomado el rock como una forma de vida o muerte a partir de la literatura y a partir de la escritura. Yo quería, te decía que con tu venia, hacerle una pregunta a Carolina con respecto a la presentación, o al texto mejor, al texto inicial que hay en este libro, en el cual hay una metáfora que me gusta mucho y que tácitamente tiene que ver con mi oficio relacionado con el teatro. Y analizas la figura de Dylan como un hombre de la escena, como una especie de bestia de escena que como lo llaman los franceses. Me gustaría que ahondaras un poco sobre esa idea y de qué manera se relaciona con su obra escrita. Gracias, Sandro, y gracias a todos y a tantos por venir. En el ensayo que está en este libro, que se llama Bob Dylan, la fábula de nosotros, yo empiezo por comentar un texto que se llama La fábula del hombre, que escribió Juan Luis Vives, que es un humanista valenciano del comienzo de la modernidad, del siglo XVI. Y entonces contaba yo que la modernidad de hecho no comienza en la modernidad, ni existe por tanto, sino que empieza en el siglo XII y XIII, pero esta nueva etapa del hombre, que abarca la Edad Media también, o la Baja Edad Media, comienza cuando el hombre se da cuenta de que es muchos, cuando se da cuenta de que la dignidad del ser humano estriba en que el ser humano no tiene una naturaleza, como los demás animales y como todo en el mundo, que tiene una naturaleza, es de una manera. El ser humano no tiene una naturaleza ni es de una manera, sino que es de infinitas maneras y por lo mismo puede ser infinito. Entonces, la conciencia de que el ser humano tiene un alma infinita y la conciencia de que es siempre cambiante son una sola cosa. El hecho de que podamos durar depende de que ya somos de infinitas formas y el ser humano no es de una sola manera y su dignidad depende de conocer esa variedad. Esta conciencia del humanismo coincide con el gran auge del teatro, que vendrá sobre todo un poco después, pero será un producto de esto, del teatro barroco, Shakespeare en inglés y Calderón y Lope y otros en español. Cuando sucede este auge del teatro, lo que pasa es que el hombre se da cuenta de que siempre está haciendo un papel en la tierra, por eso quiere verse en teatro y ver tanto teatro. Eso es dependiente de la conciencia de que siempre está interpretando un papel y de que puede interpretar cualquier papel, de ese gran poder del hombre. Entonces, el hombre moderno, el hombre que el humanismo inventa, es el actor, el hombre como actor. El hombre siempre es un actor, y un actor que nuevamente puede interpretarlo todo porque lo tiene todo adentro. Y para mí entonces Bob Dylan, es lo que explico pues a grandes rasgos en este ensayo,
Bob Dylan encarna esa concepción humanista del hombre que puede ser muchos. Suele pensarse que el humanismo es como, el hombre puede ser muchos, pintor, inventor, Da Vinci, no. El hombre puede ser muchos es en otro sentido, puede ser ángel, demonio, león, piedra. Eso es lo que quiere decir. Y lo que Bob Dylan hace aquí es ser de muchas formas. Se ha feminizado muchas veces, ha sido como una mujer, ha sido un viejo sabio muchas veces, ha sido un niño innumerables veces, ha sido un cantante de blues y ha sido un cantante de baladas, y a la vez que él ha sido muchos y que se ha reinterpretado como muchos hombres distintos, ha sido también muchos en el tiempo, porque la grandeza de Bob Dylan también está en que ha recogido una voz y unas voces innumerables que venían del espíritu de lo americano, y digo lo americano intencionalmente, porque no es solo lo norteamericano, que de hecho sí en su música pues recoge las herencias de todas las músicas norteamericanas, pero también de lo americano, porque es el americano, el hombre que nace en el momento en que nace esa perspectiva, en el momento de la primera modernidad, ¿sí? Y que al haber dos mundos, a ser el que se fue de un mundo y el que llegó y el que empezó a ser en otro mundo, se pudo dar cuenta de eso, de que el hombre está siempre desdoblado. Entonces Bob Dylan para mí es el hombre de las Américas, porque es el hombre del barroco, que nace al mismo tiempo que el descubrimiento de América, como lo quieran llamar, yo lo llamo así, y es esa conciencia de que nadie es uno, y que justamente la dignidad y la unidad de uno está en ser múltiple e infinito. Entonces ese es en resumen el ensayo. Y a mí me causó mucha gracia, que creo que con Jacobo lo comentamos alguna vez, que algún editor simplificaba la idea de que Bowie era el autor de Blowing in the Wind. Es decir, había como una especie de congelamiento en el tiempo, de que Bob Dylan era un cantante que representaba las luchas por los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos. Y resulta que Bob Dylan son mil cosas, ¿no? Uno no puede simplificar de esa manera a un autor que además ha tenido muchas máscaras. Ayer también revisando la filmografía de Dylan veía una película que él hizo en el 2003 que se llamaba Masked and Anonymous, que se tradujo en español como Anónimos simplemente, y es una película donde justamente él representa una persona que se camufla. En el álbum Self Portrait él pinta máscaras, y en sus exposiciones como pintor ha hecho casi siempre rostros. Dentro de esos múltiples rostros, Jacobo, ¿cuáles son los rostros que escogiste para el libro que nos estás presentando en la tarde de hoy? Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar acá, Editorial Taller de Edición Roca, a Random House, a la Feria del Libro y a ustedes por estar acá. Fueron 4 máscaras para responder puntualmente a tu pregunta. La máscara del 60, la máscara del 70, parte de la máscara del 80 y una pequeña máscara del nuevo milenio, por así decirlo, del año 2000, 2001. Pero realmente las máscaras de Bob Dylan pueden ser cientos de máscaras, es muy complicado elegir una sola. Decidí abarcar esos 4 periodos puntualmente porque en la década del 60, cuando Bob Dylan empieza a escribir las canciones que dan forma a su primer álbum, empieza a converger una personalidad artística que convive con un pensamiento que siempre estuvo en él desde muy joven, desde sus años de formación en el colegio, y es eso de que yo soy otro, yo es otro. Y eso un poco simplifica la idea de un personaje que supo entender qué significaba ser artista, pararse en un escenario y cantar un puñado de muy buenas canciones, y otra cosa, un personaje que en su casa sigue siendo Robert Allen Zimmerman. Y en ese orden de ideas, pues el lector del libro se va a encontrar con 9 canciones del periodo de la década del 60, que es su periodo prolífico, algunas de la década del 70, a mí particularmente el periodo de Blood on the Tracks, esa máscara de Blood on the Tracks, creo que resume de cierta medida
la razón principal por la cual Bob Dylan era merecedor del Premio Nobel de Literatura sin ningún cuestionamiento. Basta con escuchar, leer las letras de ese disco y solo por ese disco le tenían que haber dado el Premio Nobel de Literatura hace mucho tiempo, de la misma manera que se lo quedaron debiendo a Leonard Cohen. Y hay un periodo de los años 80 de tránsito muy interesante que viene de un periodo de cuestionarse su fe religiosa. Hay un periplo por el lado del cristianismo, que son 2-3 años, y luego retomar la fe del judaísmo. Y por eso decido escoger 2 canciones del álbum Infidels, I and I y Joker Man, que de alguna manera pues tratan de demostrar que así como pudo convivir con el cristianismo durante 2 o 3 años, y en vez de ser un cantautor que iba y llenaba estadios para dar conciertos, lo que hacía era llenar iglesias para evangelizar con su música, una faceta evangelizadora muy interesante de la palabra de Jesús. Y luego retoma el judaísmo y va a Jerusalén en el año 83 a celebrar el bar mitzvah de su hijo Samuel Dylan. Entonces son muchas las máscaras, nos quedaría la máscara del artista, la máscara del poeta, la máscara del escultor, del cineasta, del actor, pero son esas 4 principalmente para responder tu pregunta. Mi servicio de espionaje, Carolina, me contó que en alguna de tus clases universitarias trabajabas sobre el texto, sobre la palabra de Jokerman, de la canción que acaba de citar Jacobo, y de cómo se traduciría algo que está pegado a la música. Yo debo confesar que cuando yo conocí a Bob Dylan al final de mi primera infancia o segunda infancia, yo no sé cuáles son los números en esos casos, a Dylan a mí me entusiasmaba era por su música y yo no le ponía mucho cuidado a las letras. Las letras las fui descubriendo mucho después, como me pasó con el rock anglosajón en todos los niveles. Es decir, la fascinación por la música era tan grande que uno entraba después a las letras. Y creo que en muchos países de América Latina y en España o en otros países donde no se habla inglés ha sucedido lo mismo. Sin embargo, creo que en tu trabajo como docente y como interesada profundamente por las lenguas, has querido entrar a fondo sobre, por ejemplo, esa canción fantástica que está en el álbum Infidels. ¿De qué manera encuentras esa articulación entre la letra y la música en Bob Dylan? Pues yo creo que no hay una articulación entre la letra y la música, sino que son una sola cosa. Y yo creo que cuando le dieron el premio Nobel a Dylan, la gente decía, algunas personas dijeron como, no, si son muy buenos los poemas musicalizados. Esos no son poemas musicalizados, son canciones. Es decir, no es poemas a los que luego se les cuadre una musiquita, ni es lo mismo que cuando Serrat les pone música a los poemas de Machado. Estas son canciones que son compuestas con la música y que la música también está escrita. Son 2 escrituras que son una, además. Para que cierta música esté en la canción existe porque existen esas palabras en la canción y porque se quiere decir algo de cierta manera. Entonces, de hecho, yo puse la canción de Jokerman en mi clase de literatura medieval porque estaba tratando de explicar ese punto. Estaba tratando de explicar cómo hasta casi el siglo XVII, no había muchos poemas que fueran concebidos sin música. Todos los poemas se cantaban. Poema y canción son una misma palabra realmente. Todos los poemas eran canciones, fueron canciones durante, 1500 años de nuestra historia. Entonces, si alguien protesta porque le den un premio de literatura a un compositor de canciones, pues está muy equivocado porque justamente quienes le dan el premio de literatura a un compositor de canciones están siendo totalmente tradicionalistas, están respetando y honrando una tradición de siempre en la que nuestra mejor literatura y además la más difundida son las canciones y nos llevamos cantando canciones desde toda nuestra historia. Y entonces es obvio que alguien premiado como autor literario sea un autor de canciones. Eso por otro lado. Entonces yo no separaba la letra ni decía vamos a ver esta letra, sino que justamente les hacía ver cómo la música en ciertas partes de la letra era cierta música y eso hacía que la canción fuera tan grande. Me interesa lo que dices con respecto a la traductibilidad y es que las protestas sentía yo cuando le dieron el Nobel a Dylan nacían mucho
de que a las personas les parecía incómodo no entender la letra. Por un lado, habrían podido admirarlo perfectamente sin entender la letra, como todos lo oímos cuando no sabíamos inglés y lo amamos sin saber inglés, no solo por la música, sino por la voz y por la manera de cantar y por lo que transmite una voz, que es el espíritu. O sea, el espíritu puro, sin la letra, o sea, con la letra, pero sin tener que entender la letra, ahí está el espíritu. Entonces, por un lado, a mí me sorprendía que intelectuales colombianos no pudieran apreciar eso, pero lo que veía era que había un complejo, ¿no? De como yo no entiendo la letra, voy a decir que no vale la pena. Y además pueden darle el premio Nobel a un escritor chino y tampoco entiendo la letra, pero me traducen la novela y la puedo leer. En cambio, una canción traducida no existe, por lo que ya les dije, porque el sonido de la palabra es inseparable de la música que la misma palabra ha producido. Entonces no se puede traducir una canción. Entonces decía una autora, cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, decía una poeta colombiana: no, yo me he leído la compilación que sacó Alfaguara. No, o sea, eso no es oír a Dylan. Es primero una muy mala traducción, son unas muy malas traducciones que con Jacobo las estuvimos viendo y son terribles. Y segundo, pues si quieres hablar de la letra, lo malo, lo realmente malo es que en esta ocasión la traducción siempre es posible, y acá es posible hasta cierto límite, pero un límite muy cercano. En esta ocasión tienes que oírlas en inglés y de pronto tienes que saber inglés. Entonces había algo de mucho complejo y de pensar que era un premio dado con esnobismo, sin contar con los que decían, bueno, ¿y por qué no se lo dieron a, no sé, a un cantautor X, cualquier otro de cualquier parte del mundo? Pues porque se lo dieron a él, porque es increíblemente bueno. Silvio Rodríguez decía. A Silvio Rodríguez, pues no, porque no, la calidad no se compara, porque sea en español no es mejor. Y lo otro es que entonces había una cosa también como antiimperialista, ¿no? Cuando el principal antiimperialista, sin serlo, ha sido Dylan, y cuando era políticamente muy importante que le dieran el premio Nobel a Dylan en el momento en que ganaba Obama, en el que ganaba Trump, pero también no podían aceptar que si le dan el premio Nobel a alguien que canta en lituano, cantante, no es lo mismo que alguien que canta en inglés, porque es que la lengua inglesa se volvió la lengua de cantar del mundo entero, y eso es algo que hay que aceptar. Todos cantamos en inglés, sepamos o no sepamos inglés, o en un inglés, ¿sí? Y entonces Bob Dylan no era un cantante estadounidense, sino un cantante de nosotros, y si uno no entiende las letras, pues puede aprender inglés también. Jacobo, digamos que la división que hiciste un tanto por décadas, que creo que es una división bastante práctica, que a mí me gusta mucho, podríamos empezarla con las canciones de los años 60, yo diría hasta el momento en el cual Dylan se electrificó, por llamarlo de alguna forma, es decir, cuando salió el álbum Bringing It All Back Home, y que es cuando él canta en el Festival de Newport. Seguramente aquí hay personas que no conocen a fondo la obra de Dylan, y si te toca presentar esa primera etapa del Dylan entre el año 62 y el año 65, 66, ¿cómo está representado aquí en el libro que estás publicando? Hay una primera parte de un personaje absolutamente brillante, culto, es como una especie de esponja que se ha leído a los griegos, a Shakespeare, a toda la tradición poética anglosajona, que ha leído mucho de historia, que conoce muchísimo de su país, de la historia de su país, de las guerras de su país, y que simplemente llega a Nueva York, al Greenwich Village, en el momento en el que todo estaba pasando, y sabe leer muy bien ese momento. Entonces, ese primer Bob Dylan del 62, al Another Side of Bob Dylan, que es año 64, pues es un personaje inquietante que compone grandes canciones que en ningún momento pretendían estar encasilladas bajo ningún movimiento político o causa social. Lo que pasa es que la libre interpretación de la crítica de los periodistas y demás dio lugar para que se encasillaran algunas de estas canciones.
particularmente The Times They Are Changing y Blowing in the Wind. Si ustedes revisan un poco la historia de Blowing in the Wind, primero hay una unión, una exploración a cantos tradicionales irlandeses del siglo XIX, desde el inicio de la canción, a himnos religiosos, pero básicamente la historia de la canción sucede o se da a partir de una discusión política en uno de los cafés del Greenwich Village, donde finalmente Dylan, y eso se lo dijo a Greil Marcus, después de escuchar esas discusiones políticas sin sentido, a donde no se llegaba a ninguna conclusión, digamos, práctica o sensata, lo más probable es que las respuestas a esa discusión quedaran flotando o volando en el viento. Y ese es el origen de esa canción. Lo mismo sucede con Just Like a Woman, inspirado en una de las modelos de la Factory de Andy Warhol, pero se le dio otra lectura. Entonces, es muy interesante ver el tránsito de ese hombre que tiene el blues, el rock and roll, supremamente arraigado en sus raíces, pero que tiene una mirada un paso más allá del resto de su entorno. Eso es lo grandioso con Bob Dylan, porque cuando se le hace esa disección y analizábamos con Carolina la mayoría de canciones de ese periodo, pues encontramos una cantidad de referentes al libro de Job, a Números, a Deuteronomio, al Génesis, que a primera vista no son tan evidentes. Tal vez una persona que sepa mucho de la Biblia, de hecho Carolina dicta un curso sobre la Biblia muy interesante, lo detecta, pero tal vez alguien que no esté tan familiarizado con algunos de los conceptos de la Biblia no lo va a tomar. Y luego viene el periodo en el que él se electrifica y se aburre de que lo encasillen dentro de los movimientos sociales que luchaban por los derechos civiles en los Estados Unidos y decide construir otro tipo de imaginario, otro tipo de historias sobre lo que le va pasando. Decía, creo que Mario Rivero, y estoy citando a Federico Díaz Granados, que para poder escribir te tienen que pasar cosas, ¿no? Federico le preguntaba a Mario, maestro, quiero escribir, tengo una cantidad de sentimientos que plasmar, pero no sé cómo hacerlo. Y Mario Rivero le dijo, espera que te vayan pasando cosas. Y a Dylan le empezaron a pasar cosas. Tuvo desamores, tuvo algunos desencuentros con su disquera, tuvo una relación muy simbiótica con Albert Grossman, que es un papel fundamental dentro de la vida de Bob Dylan. Los managers, Brian Epstein en los Beatles, Andrew Loog Oldham en los Rolling Stones, jugaron un papel fundamental. Entonces ahí se va viendo lo que le va pasando y luego ya uno va cerrando la etapa de los 60s con un Bob Dylan que ha sufrido un accidente de moto que lo deja como medio apaleado, decide replegarse, no aparece en Woodstock. De lo contrario, hubiese sido la estrella luminosa de ese festival y decide concentrarse en lo suyo, en escribir. Y de ese periodo de replegarse aparece esa grandeza que a mi modo de ver empieza en Planet Waves y se cierra en Blood on the Tracks, que creo que ahí uno como que va entendiendo como esa faceta. Entonces son muchos momentos, son muchos acontecimientos. Por ejemplo, detestar la fama, no querer ser el foco de atención, no querer ser encasillado, no quererle rendir protocolo a nadie, que le den premios, que lo inviten a galas, simplemente déjenme escribir, que eso es lo que sé hacer. Esta pregunta se la debería hacer a Jacobo, pero se la voy a hacer a Carolina porque me parece que puede dar dos luces al respecto. Yo creo que este tema de la relación Dylan-religión también tiene por ahí un subtexto de humor que creo que se ha explorado poco. Y me parece que la etapa eléctrica de Dylan de la segunda mitad de la década del 60, esa tríada que está compuesta por Bringing It All Back Home, Blood on Blonde y Highway 61, son discos de una riqueza literaria que llega hasta el delirio y que al mismo tiempo hay mucha travesura y hay una mezcla entre lo reverencial, lo místico, lo solemne y la travesura abierta. Yo creo que uno de los grandes libros que se ha generado por la gesta de Bob Dylan, ahora que Jacobo citó a Greil Marcus, es justamente un pequeño libro que él publicó sobre la grabación de Like a Rolling Stone, que supuestamente es uno de los grandes himnos de Dylan y que Jacobo omite en el libro, ahora nos tiene que contar por qué.
digamos que ese libro da cuenta de lo que es la gestación de un prodigio. La pregunta que yo le quería hacer a Carolina tiene que ver con eso. ¿Qué relación hay entre la religión y el humor en la obra de Dylan? Porque por lo general cuando se habla de religión hay que quitarse el sombrero y arrodillarse, y aquí yo creo que hay algo que está muy suelto, es una gran fiesta de las palabras, y que está representado en esa época, en el año 72, cuando Dylan actúa por primera vez en el cine en una película que se llama Pat Garrett and Billy the Kid, que es uno de los grandes westerns crepusculares de comienzos de los 70, dirigida por un señor alcohólico y delirante que se llamaba Sam Peckinpah, y que Dylan compuso un clásico que no es de Guns N' Roses, que se llama Knocking on Heaven's Door, que es uno de los himnos de Dylan, y que el personaje que Dylan representa, que se llama Alias, es como una especie de bufón travieso que está rondando en este western súper trágico, pero que al mismo tiempo es como una especie de Jokerman, de jugador ahí travieso que está rondando por las imágenes de esa estupenda película. ¿Cómo conectarías esos dos temas? Pues lo que pasa, Sandro, es que cuando hablamos de religión ya no estamos hablando ni de poesía ni de creatividad humana. Entonces, lo que a Bob Dylan le interesó fue, por un lado, la escritura, las escrituras, digo, la Biblia, pero por otro lado, la espiritualidad, que está en toda su música, porque sin eso, sin esa, ¿qué decimos? Como aspecto trascendental, no habría Bob Dylan. Bob Dylan siempre es trascendental. Pero, como saben los que hayan estudiado algo de los misticismos, no hay ningún misticismo que no tenga sentido del humor. Es inseparable el misticismo con la autoironía, con la ironía del misticismo. ¿Por qué? Porque el místico se mira y entonces se ve que se está mirando y se ve que se está mirando, y esa es la experiencia del infinito, la de verse que se ve y la de retroceder infinitamente. Entonces, sin esa ironía, sin esa autoironía y sin el autoexamen, no hay realmente ningún gnosticismo ni ninguna espiritualidad posible. Y entonces lo has visto, creo yo que muy agudamente, está siempre que en Bob Dylan está la religión, está pues alusiones religiosas. Siempre que está la espiritualidad, digamos, más deísta, está el chiste. Igual que, no sé, que en el sufismo, siempre que está pues el anhelo del espíritu, está el chiste que enseña sobre quién es el ser humano, o así. Jokerman es el ejemplo perfecto, es la canción que más referencias tiene, es una canción sobre Cristo y es una canción sobre los ídolos y es una canción sobre religión y es una canción que se llama Jokerman, es una canción que se llama bufón y es sobre ser la bufonada, pero no porque se burle de, o no porque desprecie a, sino porque se da cuenta que la ironía es la manera de ver la dimensión verdaderamente profunda o religiosa, etc. Pero lo otro es que Bob Dylan es todo citas, y esa es otra de las maneras de describir su multiplicidad. Así como Krauss, el autor Karl Kraus es todo citas, o Walter Benjamin de alguna manera es todo citas, también Bob Dylan lo es. Desde que empieza a cantar, lo que hace es citar a otro, él está haciendo otro. Y luego no para de citar a otros y de ser un compendio. Y entonces también en esos muchos otros entra su propia herencia de judío y de cristiano, que no es judío por haber nacido dentro de una familia judía solamente, también somos todos judíos porque todos, aunque no hayamos leído la Biblia, estamos hechos de la Biblia. Entonces él, al citar a los otros y al citar las escrituras, se está citando a sí mismo y está buscando también quién es. Pero yo quería decir algo con respecto a lo que Jacobo decía de lo político, que me parece muy interesante también, y esa manera en que querían comprometer a Bob Dylan con causas, y él siempre se escabullía de que lo comprometieran con causas. Bob Dylan es radicalmente político, todo lo que hace es político, pero no porque tenga una causa política, no es activista. Y creo que uno de los valores de su figura pública es la de haber reivindicado una manera de ser político sin ser activista y sin sumarse a ninguna causa ni
ni a ningún partido, ¿no? Ni aceptar ninguna bandera. No, él pues no iba a ayudar a nadie y no iba a prestar su voz para la causa de nadie, ni de los más oprimidos, ni de nadie, porque ya su voz y ya cantar de esa manera y que lo oyeran era un acto político poético. Pensar en que las canciones sirven como complementos activistas a una idea política es lo mismo que pensar que los poemas se musicalizan, pues es parecido. Yo creo que la gran causa de Dylan en los años 70, quería hablar de los años 70 porque es una época de él que me gusta mucho, es con un boxeador, es con la causa de Hurricane Carter, que estaba condenado a cadena perpetua y salió en un álbum estupendo que se llama Desire, que también coincide con el final de su relación afectiva, que Jacobo hace mucho énfasis en su libro sobre el fin de la relación con Sarah Dylan. Yo le quería complementar este tema del tono de lo religioso en Dylan, porque yo pienso a veces en músicos como Richie Ray y Bobby Cruz, que eran los grandes ídolos de la salsa de los 60 y cuando se volvieron religiosos su música cambió, pero no para bien, porque sus letras y su música no se articularon. Sin embargo, en Dylan, a pesar de que personas no religiosas, como es mi caso, un álbum como Slow Train Coming me parece un álbum prodigioso, o incluso los discos de la trilogía, en Dylan se habla mucho de trilogías, que está compuesta por Street Legal, Saved y Short of Love, estos álbumes cristianos que entre otras cosas, eso del cristianismo de Dylan también me parece una gran travesura, pero eso es una opinión muy personal. Se nota y se mantiene y se conserva el espíritu del gospel, hay una gran sofisticación en su música y las letras no cambian, es decir, el hecho de que Dylan hubiese arropado o abrigado la idea del cristianismo no quiere decir que eso haya mermado o haya simplificado o que se haya rebajado entre comillas para que su mensaje, otra vez las comillas, pudiese llegar más diáfano. Yo creo que ahí se mantuvo su nivel poético, se mantuvo su ambigüedad y eso está reflejado en el libro de Jacobo, porque hay dos temas, si la memoria no me falla, de Slow Train Coming ahí citados. O sea que te hago dos preguntas de una vez. ¿Por qué no está Like a Rolling Stone y por qué hay dos canciones de Slow Train Coming del año 79? Bueno, la de Like a Rolling Stone fue una decisión así como pensarlo mucho. Y básicamente lo decidí para darle juego a otras canciones que de pronto no tienen la relevancia mediática de Like a Rolling Stone, pero que tienen la relevancia temática o conceptual para ser analizadas. Like a Rolling Stone es una canción supremamente importante para la historia del rock. Partió en dos la historia del rock. Gracias a Like a Rolling Stone existe el rock progresivo, para no ir más lejos. Cuando uno hace un poco como de anatomía de los orígenes del rock sinfónico, de la psicodelia y del rock progresivo, automáticamente nos lleva a los Animals y a Like a Rolling Stone. Entonces muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, es una explicación muy larga que no viene ahora al caso. Pero finalmente es una canción de la cual se ha hablado mucho, que hay un libro de Greil Marcus escrito, que hay especiales de la revista Rolling Stone donde Bono habla de Like a Rolling Stone. Entonces digamos que era como para darle juego a otras canciones, pero digamos que me encanta y es una canción fundamental dentro de la historia del rock. Y respecto de la etapa cristiana, está Gotta Serve Somebody de Slow Train Coming y Precious Angel, que creo, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, ese encasillamiento de la etapa cristiana le hizo mucho daño a Bob Dylan, porque cuando uno oye la música de esos dos discos, pues uno se encuentra que además ahí están metidos personajes como Ringo Starr, como Ronnie Wood, como Mick Taylor, como Mark Knopfler de Dire Straits, que hay soul, que hay música negra en todo el sentido de la palabra, funk, musicalmente son maravillosos. ¿Qué sucedió? Que no hubo éxitos en la radio, ni Precious Angel ni Gotta Serve Somebody fueron éxitos en la radio, porque justamente la crítica tiene a veces ese papel que a veces no le queda tan bien y es ese papel destructivo en vez de ver las bondades de lo que el artista está planteando como artista, que era un poco lo que le pasaba a David Bowie, ¿no? David Bowie era un actor,
Era un actor, un gran cantante, un artista en todo el sentido de la palabra. Y cuando se paraba en el escenario, era un actor que lo hacía perfectamente bien y un gran artista. Entonces, en ese orden de ideas, no hay que tenerle prevención a la etapa cristiana. Me parece que la trilogía está muy bien. Lo que pasa es que coincide con un periodo de Bob Dylan en el cual está involucrado espiritual y emocionalmente con la comunidad de la Viña de California, que se vuelve un soporte emocional, como haber ido al psiquiatra o al psicoanalista durante 10 años. Hay personas que deciden ir liberando el equipaje de muchas maneras, constelaciones familiares, terapias con ángeles. Bob Dylan lo hizo con la comunidad de la Viña, sentándose a leer y a estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de ahí encontrar citas y referentes para sus canciones, y es fascinante. Yo hago el puente para darte la palabra, Carolina. Ahí siguió un álbum que se llama Infidels, que si la memoria no me falla, ahí está Jokerman, sí. Y ahí están unas canciones donde se encuentra de nuevo el equilibrio perfecto entre lo religioso, la gran tradición de la música popular norteamericana, que a mí me parece que eso es importantísimo, la reivindicación de toda la historia de la música americana, que lo que anotaba Carolina hace un rato, es esencial, porque cada álbum de Dylan está haciendo énfasis en un momento, en una región, en un periodo, que eso es fabuloso. No sé si querías agregar algo o te puedo hacer una pregunta. No, la pregunta tiene que ver con la literatura, y Bob Dylan, no con la literatura, no de sus canciones. Dylan también ha publicado libros, como sus crónicas, como Tarántula, y hay libros que son prácticamente obras de Dylan, las entrevistas con él. ¿Te interesan esos libros? ¿Cómo los has asimilado? Pues esos libros los conoce mucho más Jacobo que yo. De hecho, yo he leído las crónicas, parte de las crónicas, y me parecen interesantes, y me parece que a través de ellas se puede ver al personaje nuevamente, pero más allá de eso, a mí las crónicas no me parecen excelentes, me parece chévere leerlas, pero... Y Tarántula, tú eres el que la ha leído, así que tú nos vas a decir qué piensas de Tarántula. Pero es que quería decir dos cosas sobre lo que Jacobo decía antes de la etapa cristiana de Dylan, y es más o menos decir lo mismo que ya dijiste, pero con otras palabras, que es en ese momento Dylan se compromete con un lenguaje, dice lo que siempre ha dicho, solo que con otras palabras y escogiendo otros símbolos. Y hay otra cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, en cambio, de antes, y es que a Bob Dylan no le guste la fama. Yo creo que es inseparable quien es Dylan de su absoluta hambre por la fama. No solo creo que le gusta, sino que creo que él es la fama. Y creo que ese ser múltiple y ese quererse disolver y desintegrar depende de siempre ser visto y de siempre ser interpretado por el otro y por los otros, y de que los otros lo vean de 1000 maneras distintas. Entonces creo que su vida es la fama. Otra cosa es que no le gusta que lo joden, no le gusta tener que ir a donde no quiere ir, pero creo que la fama pertenece a su médula, pues. Antes de pasar a los 90, Jacobo, hay otra máscara de Dylan que se me ha olvidado, que a mí me parece que es muy importante, porque es la síntesis de lo que es la gran familia del rock and roll anglosajón, que fueron los Traveling Wilburys, que fue un grupo imaginario, pues ni tan imaginario, porque hicieron 2 álbumes, el volumen 1 y el volumen 3. El volumen 2 siempre fue un misterio, sigue siéndolo, que es una gran broma además, donde participaron pues Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, etcétera, y Bob Dylan. Y creo que esos 2 álbumes son muy Bob Dylan, son profundamente dylanianos, y creo que dan también la medida de que el hecho de que ellos no firmaran con sus nombres, sino que Dylan se llama Lefty, Lefty Wilbury, etcétera, ahí había pues otra más de las travesuras que hay y de las máscaras que él quiso construir. Y esto complementó con un concierto que fueron los 30 años de Dylan en el Madison Square Garden, donde también estuvo reunida toda esa gran cofradía de seguidores, de discípulos y de cómplices de Dylan que lo acompañaron en este concierto, que yo creo que es majestuoso. Yo no sé qué opinas de ese momento de transición hacia la década del 90. Es particularmente diferente, pero a la vez inquietante, porque él, digamos que
entiende que los tiempos han cambiado, nuevamente como haciendo apología a su canción, un poco porque MTV cambió las reglas del juego en el negocio de la música. Entonces, esa transición hacia los 90 está enmarcada dentro de 3 discos que tuvieron una recepción favorable dentro de la crítica, pero digamos que no ocuparon como un lugar muy trascendental dentro de la apreciación de los cánones especializados en el mundo del rock, particularmente Knockout Loaded. Y coincide con lo de los Traveling Wilburys, que es idea de George Harrison, que es simplemente una reunión de amigos que tocan buen rock and roll y la cosa sale bien, pero le permite a Dylan como entender perfectamente el momento en el que estaba y decidir si continúo con unos trabajos más bien de mediana factura en términos de producción o miro qué es lo bueno del entorno y me saco un gran álbum. Y ahí aparece la figura de Daniel Lanois, productor de YouTube, y gracias a él se produce un disco de 1989 que se llama Oh Mercy, que es absolutamente maravilloso, perfecto en todo el sentido de la palabra. The Man with the Long Black Coat, Political World, bueno, hay varias canciones ahí interesantes. Y coincide con la llegada de los 30 años de la celebración, y esa celebración de octubre del año 92 es muy bonita porque cada uno de los invitados que estuvo ahí presente en esa noche en el Madison Square Garden, como Tom Petty, Neil Young, George Harrison, Eric Clapton, Pat Benatar, Quincy Hyde, bueno, media humanidad del mundo del rock, todos, absolutamente todos son Bob Dylan. Esa es la lectura que uno le hace a ese evento. Cada uno de ellos es Bob Dylan y por eso es tan bonito y tan especial. Y ese evento, ¿cómo termina? Con 2 canciones en las cuales aparece Bob Dylan cantando My Back Pages junto a los Byrds y compañía, y Knocking on Heaven's Door. Y es un momento, digamos, importante que le da el impulso para dejar una obra maestra de 1997 que se llama Time Out of Mind. Ahora que dijiste eso de que todos son Bob Dylan, me acordé de la película I'm Not There de Todd Haynes, que creo que es una película muy importante para mostrar a un Dylan desde la perspectiva de la ficción, donde hay 5 o 6 actores que todos representan a Dylan. Quizá lo más recordado de esta película es la actuación de Cate Blanchett haciendo al Dylan Superstar. No sé, Carolina, ¿qué opinas de esta película y cómo ves al Dylan de los últimos 15 años? Si se parece al de los años 60 o es un nuevo Bob Dylan que se presenta con una nueva máscara en nuestra época. Yo creo que el de los últimos tiempos, el de los 2010, el de esta década, se parece mucho al primero. Se parece mucho, ¿cierto, Jacobo? Tal vez al muchachito. Sí, definitivamente. Y su fragilidad, en su persona escénica también, su fragilidad, su timidez, también su ambición, bueno, ya un poco ambición gastada, pero sigue siendo como una ambición de algo que como ya consiguió su objeto de deseo, ya no es ambición de nada, entonces se ve como esa hambre pura que nunca alcanzó ni alcanzará su objeto, porque su objeto pues es infinitamente elusivo. Pero la película de I'm Not There, que la recomiendo mucho, captó muy sencillamente esa variedad de Bob Dylan y entonces lo hizo muy sencillamente. Lo van a representar muchos actores, entre ellos una mujer. Y es una película buenísima y brillantísima. Y me quedé pensando, Jacobo, en lo que decías de Bowie y en qué distinto es el ser actor de Bowie y el ser actor de Dylan, ¿no? O sea, Bowie sabe que es actor y entonces tiene personajes, y entonces está Ziggy Stardust y es un actor profesional. En cambio que Dylan es casi que un sacrificado. Dylan es un actor que se pierde en el personaje y que desaparece. Y eso tiene que ver con su relación con la tradición, que no la tiene igual Bowie. Bowie es como un genio original, ¿no? Un único original. Bob Dylan es todos los que vinieron antes. Y en ellos se disuelve, entonces no es un actor que haga personajes, sino que es el ser humano que es actor por su naturaleza humana y entonces se desintegra en lo que representa.
Es curioso además ahora que pienso que Jacob Dylan, el hijo de Dylan, el único que ha seguido la carrera como cantante, su mayor éxito fue una canción de David Bowie, no fue un cover de Bowie que fue Heroes. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora. Lo que quería tocar era sobre la última etapa de Dylan, para conectar lo que estábamos hablando con Carolina. Es que yo pensaba, Jacobo, no sé si lo ves así, que uno no puede coger tríadas en esta última etapa, sino como pentateucos, para ser más bíblicos en el aglutinamiento. Y yo creo que desde ese álbum que tú citas, que se llama Time Out of Mind, que creo que es un renacimiento un tanto sobrenatural de Dylan, y los que siguieron, que creo que son Love and Theft, ¿cómo se llama? Modern Times, después sigue Together Through Life y termina Tempest. Esos 5 álbumes son un paquete de resurrección de Dylan realmente prodigioso. No sé esto cómo lo miras, creo que no alcanzas a tocar ahí en el libro de canciones de esos álbumes, pero creo que hay un Dylan maduro y completamente levitante, si se puede decir así, ¿no? Sí, totalmente. Esa parte que no ha sido, digamos, como muy explorada en términos mediáticos, si se puede decir, vale la pena que lo revisen, particularmente Modern Times y Love and Theft. Son discos que muestran a un personaje que supo conectar muy bien con todas sus raíces, con todo, digamos, esa amalgama de influencias desde Elvis hasta Hank Williams y Woody Guthrie, y llevarlos a una conversación pertinente, contemporánea, sin sonar igual, que eso yo creo que también tiene como su encanto. Alguna vez leía a un crítico, es que los críticos son particulares, ¿no?, que hablaba de la película El hombre irracional de Woody Allen, donde decía que Woody Allen se repite, y entonces pues los Rolling Stones se repiten y McCartney se repite y todos se repiten finalmente. En el caso de Bob Dylan, eso de repetirse como que uno no lo ve tan evidente, sino que él intenta buscar en el pasado cómo conectar con el año 2006, con el año 2010, con el año que sea. Entonces me parece que ese pentateuco que tú planteas es realmente de lo mejor que ha dejado Bob Dylan en su carrera. A mí particularmente de esa etapa, el disco Together Through Life me parece que se destaca porque hay una conexión con el blues que se había perdido, y vuelve y retoma unas referencias a Muddy Waters y a Willie Dixon, y su banda es una banda chicana que suena maravilloso, y bueno, pues creo que vale la pena que lo... Y termino, Carolina, con el último pentateuco de Dylan, que son sus 5 álbumes del American Songbook, el gran repertorio de Frank Sinatra y de toda esta música de los crooners de los años 40 y 50, que son el último que uno diría, si se ganó el premio Nobel va a sacar un disco con sus canciones originales, pero es lo que ha hecho es sacar un álbum que se llama Triplicate, que son 3 discos de canciones clásicas americanas, como ya lo había hecho con 2 discos anteriores, Fallen Angels y Shadows in the Night, que son discos más o menos dentro del mismo espíritu. ¿Te gustan esos discos? ¿Cómo los recibiste? Sí, y me recordaron lo que hizo Johnny Cash también, lo último que hizo Johnny Cash, ¿no? De sus volúmenes de reinterpretaciones de canciones de otros. Y es lo que ha hecho siempre, y también es distinto porque en este caso son canciones que tienen autores, ¿no? Son canciones, no son canciones que no escribió nadie, que son como las que él escribe, sino reinterpretaciones de canciones que otros cantaron y escribieron. Entonces simplemente le está dando otra vuelta de tuerca a su citar y a su reescribir. Creo que nos han debido dejar la carpa para toda la tarde para poder hablar a nuestras anchas, pero Jacobo, que es una persona muy sentimental, creo que nos tiene una sorpresa para finalizar esta conversación. Sí, no es Bob Dylan el que va a aparecer acá, ¿qué más quisiéramos? Pero casi. Todo esto del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan creo que conectó o nos conectó a muchos dentro del ámbito del rock, con amigos y con personajes que estaban por ahí perdidos. Aparecieron varios, y uno de los que apareció es Alejo Gómez Cáceres. De pronto, quienes estén familiarizados con la historia del rock en Colombia y de pronto escucharon el álbum El Dorado de Aterciopelados,
Pipa de la Paz de Aterciopelados, Gozo Poderoso de Aterciopelados, Caribe Atómico y 15 años en la historia de Aterciopelados, más la agrupación Ciegos Sordomudos, pues llevan la marca y la esencia del señor Alejandro Gómez Cáceres. Y recibo un correo electrónico hace un par de días de él diciéndome muy emocionado que aprendió a tocar guitarra gracias a Bob Dylan. Así que Alejo Gómez Cáceres estará acá cerrando este evento. Muchísimas gracias. Aquí está. Gracias. Muchas gracias a Jacobo por la invitación y una notica antes de cantarles mi única canción que voy a cantar, de Bob Dylan, por supuesto. Dentro de todas esas formas de Bob Dylan que hemos oído, que nos han contado, también está la del gran guitarrista y el gran armoniquista, y el reto fue muy grande para mí cuando era pelado aprenderme la siguiente canción. Y yo creo que me la aprendí bien y le dije a Jacobo, déjamela cantar, y me invitó. Muchas gracias. Don't think twice, it's alright. It ain't no use to sit and wonder why, babe. And if you don't know by now, it ain't no use to sit and wonder why, babe. I don't ever do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason why I'm traveling on, so don't think twice, alright? It ain't no use turning out your light, baby, the light I've ever known. It ain't no use to see turn on your light, baby. I'm on the dark side of the road, but I wish you could do something good or say to try and get and make my mind change and stay. You are the reason why I'm a traveling on, so don't think twice, alright? Hello, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is a good word to change, baby, but I can't stay anyway. And I'm not saying that you treat me unkind. I wish you could do something, but now I don't mind. You have kinda wasted my precious time, so don't think twice, it's alright. Muchas gracias. Y esto fue Celebración de Bob Dylan, este gran cantante americano, Premio Nobel de Literatura del 2016.
Y este conversatorio hace parte de la franja Que Viva la Música de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.